Hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a su canal, el canal del chismecito. Soy Liliana y aquí estoy como siempre para contarles la historia de uno de ustedes, mis seguidores. El día de hoy les traigo la historia de una seguidora y ella nos cuenta que su padre le mintió diciéndole que su madre había fallecido y luego se aprovechó de esa situación. Sí, así como lo oyen, y si ustedes quieren saber qué fue lo que pasó, los invito a que se queden conmigo hasta el final del video. Y recuerden que también me pueden enviar sus historias a mi correo electrónico que va a estar apareciendo a lo largo de la historia. Y bueno, sin nada más que decir, pues comencemos. Crecí con mis padres y con un hermano menor hasta que tenía 7, ya que a esa edad mi madre falleció, o por lo menos eso era lo que yo creía. Yo solamente recordaba que un día nos cambiamos de casa y listo, dejé de ver a mi madre, así de un momento a otro, y no tenía ningún recuerdo ni de funerales ni de nada parecido. Cuando eso, mi hermano solamente tenía 2 años y mi padre, a pesar de que yo tenía también muy poquita edad, se la pasaba repitiéndome todo el tiempo que ahora yo tenía que ayudarle con él. Y mientras tanto yo no entendía nada. Yo lo único que hacía era llorar, llorar y llorar, extrañando a mi madre todo el tiempo. Así empezó a transcurrir nuestra vida y mi padre, cada que tenía un ratico, empezaba a enseñarme las labores de la casa, como por ejemplo a cocinar, a lavar, a planchar y hasta a atender a mi hermanito. A medida que iba pasando el tiempo, que iban pasando los días y los meses, yo empecé como a echar de menos a mi familia. Y es que lo que hace que mi madre había fallecido, no había vuelto a ver a nadie, ni a mis abuelos, ni a mis tíos, ni a mis primos, es que ni siquiera a las amistades más cercanas. A mi papá, por ejemplo, acostumbraban a visitarlo sus amigos, pero ni a ellos los volví a ver. Y si yo le preguntaba a mi padre por qué nadie nos visitaba y nosotros no visitábamos a nadie, él simplemente me salía con cualquier cosa o me cambiaba el tema y ya. Por otro lado, mi hermanito y yo tampoco podíamos salir a jugar a la calle como antes. Es más, a mí ya ni me mandaban a estudiar. Nosotros todo el tiempo estábamos encerrados en la casa. No salíamos a nada y él nos prohibía tener cualquier tipo de contacto con otra persona. En pocas palabras, no teníamos permiso de hablar ni con los vecinos. Y pues claro, habían días en los que me aburría demasiado y me daba por decirle a mi padre que quería volver a estudiar, pero él me decía que ni de riesgos, que porque en la calle solo había gente mala y que él solo me podía cuidar si yo estaba en la casa. Y lo mismo decía cada que yo le pedía permiso para salir a jugar, así fuera solo con mi hermanito. Él decía inmediatamente que no, y siempre terminaba diciendo que es que nos amaba mucho y que por eso nos cuidaba tanto. Resulta que en nuestra casa teníamos 2 habitaciones y en una solía dormir yo con mi hermanito y en la otra dormía solo mi padre. Pero un día de la nada, cuando yo tenía como 10, mi padre me pidió que pasara todas mis cosas para su habitación. Por supuesto que a mí no me gustó la idea. Yo no quería dormir allá. Además, a mí me encantaba estar todo el tiempo con mi hermanito. Pero cuando cuestioné su decisión, él me dijo que eso era lo que quería mi madre, que yo ocupara su lugar cuando ella falleciera. Yo no entendía y le pregunté que cómo así que él me dijo, ¿tú te acuerdas que cuando tu madre estaba viva, ella compartía conmigo la misma habitación? A lo que obviamente yo le dije que sí, porque sí, claro que me acordaba. Entonces él me dijo, o sea que si ella quería que tú ocuparas su lugar, también debes dormir conmigo, como lo hacía ella. Y pues sí, según su lógica tenía razón. Yo todavía no terminaba como de entender el por qué decía eso, que ella quería que yo ocupara su lugar, si ella a mí nunca me había dicho nada, o por lo menos no que yo recordara. Aún así, pues, ¿qué más podía hacer yo? Simplemente obedecer a mi padre, como siempre lo hacía. Pasé todas mis cosas para su habitación y en un principio todo marchaba muy normal. Él simplemente llegaba, me daba un beso de buenas noches y se acostaba a dormir, sin ninguna novedad. Y mi rutina era como la de una mujer adulta. Me levantaba todos los días a las 5 de la mañana a preparar el desayuno y el almuerzo para que mi padre se pudiera ir a trabajar.
Luego me acostaba 1 o 2 horas más y me levantaba para atender a mi hermanito y luego para ponerme a arreglar la casa. Así fueron pasando los meses, y aunque al principio fue difícil adaptarme, finalmente terminé por acostumbrarme y dejé de preguntarme por qué era que mi hermano y yo no podíamos tener una vida normal como la de nosotros niños. Después de algunos meses de estar compartiendo la habitación con mi padre, la verdad no sé qué tanto tiempo pasó exactamente, él una noche quiso acariciarme mientras yo dormía. Yo me desperté muy asustada y confundida y obviamente le pregunté que qué hacía. Él dijo que era que extrañaba mucho a mi madre y que me había confundido con ella, pero que solo estaba soñando, que lo disculpara. Días después volvió a querer hacer lo mismo y obviamente le volví a reclamar y él me dijo en esta ocasión que es que eso era lo que hubiera querido mi madre. Esa ya era la segunda vez que él mencionaba algo así, algo como que mi madre quería que yo ocupara su lugar cuando ella partiera. Pero pues en sí yo no sabía qué era lo que realmente eso significaba. Le pregunté que él por qué siempre decía eso y que él cómo lo sabía. Ahí fue en donde me dijo que mi madre me había dejado una carta antes de fallecer y que en ella me pedía su último deseo, que era que yo ocupara su lugar al lado de mi padre cuando ella ya no estuviera, que porque lo amaba mucho, que porque le dolía mucho irse y dejarlo solo, y que porque yo era la única que podía ocuparme de él como ella lo haría. Le dije que me enseñara esa carta, pero me dijo que en ese momento no podía. Sin embargo, unos días después me la enseñó. Me quedé callada y sí se me pasaron muchas cosas por la mente, pero pues ¿qué podía decir o hacer? Y mi padre no paraba de hablar, parecía como un loro mojado, era como si quisiera no dejarme pensar. Él hablaba sobre la casa, sobre mi hermano, sobre nosotros y de todo lo que dijo que yo tenía que hacer por él, lo único que me faltaba era responderle como mujer, pues en todo lo demás ya me defendía perfectamente. Finalmente accedí a sus peticiones y no fue para nada agradable, todo lo contrario, fue algo bien incómodo, penoso y hasta doloroso. Me convertí en su mujer a muy poca edad y también en la madre de mi hermano, ya que él a través del tiempo aprendió a verme de esa manera. Y aunque vivir así no era algo que me hiciera feliz y obviamente tampoco era lo que yo quería, viví así durante mucho tiempo, siempre pensando en que le estaba cumpliendo la última voluntad a mi madre. Para cuando todo eso estaba pasando, ya habían celulares, internet, computadoras, pero mi padre no nos dejaba tener acceso a nada de eso. Con decirles que en la casa ni siquiera había televisión, es que nos tenía completamente aislados, aunque en ese momento nosotros no lo veíamos así, ya que cuando uno crece sometido, uno termina por normalizar el ambiente en el que crece y para nosotros eso era lo normal. En sí, nuestra vida se basaba en darle gusto a nuestro padre, en hacer todo lo que él nos pidiera y listo. Cuando yo ya tenía 15 años, noté que mi padre estaba pasando por algo complicado. No sabía qué, pero sí podía notar que estaba metido en un gran problema. Él ya no dormía, se la pasaba de mal genio y todo el tiempo repetía que nos teníamos que ir de esa casa. Un día él salió a buscar otro apartamento para donde irnos lo antes posible, pero ese día desapareció. No llegó a la casa durante una semana seguida y como yo no tenía ni con quién ni cómo comunicarme, no me quedó de otra que salir a pedir ayuda. Era la primera vez que salía y que veía a otras personas en mucho tiempo, así que lo que sentí no fue para nada chévere. Más bien estaba asustada, nerviosa, y si por mí fuera no le hubiera hablado a nadie. Le tenía miedo a cualquiera que pasara, y eso era debido a que mi padre siempre me había hecho creer de que todos eran malos. Pero bueno, no me quedó más remedio y toqué en la casa de una vecina y cuando ella me abrió le conté todo lo que nos estaba sucediendo. Le dije que mi padre llevaba más de una semana sin regresar a la casa y que mi hermanito y yo estábamos solos, que ya llevábamos un día sin comer y que yo no tenía a quién avisarle porque no tenía a nadie más aparte de mi padre.
Ella lo que me dijo es que se sorprendía de saber que mi padre tenía dos hijos, ya que siempre lo había visto solo y nunca nos había visto entrar o salir a nosotros. En ese momento me dio tranquilidad, ya que me dijo que fuera por mi hermano y que nos quedáramos con ella en lo que encontrábamos a un familiar. Así lo hice, pero claramente no había ningún familiar a quien buscar, y entonces lo que hizo la señora fue llamar a la policía sin decirme. Cuando la policía llegó, nos llevaron con ellos y nos llevaron para un centro de atención a el menor, y ahí fue en donde me llevé la noticia y la sorpresa de mi vida. Y es que solo unas horas después de haber llegado con mi hermanito a ese lugar y en presencia como de tres psicólogos, volvimos a ver a nuestra madre. Sí, estaba viva, así como lo oyen, y llevaba todo ese tiempo buscándonos, porque mi padre nos había secuestrado. Después de muchas vueltas, gracias a Dios, logramos regresar a su lado, y ahí fue en donde nos contó cómo fue que se dio todo y por qué mi padre nos había llevado. Empezó por contarnos que mi padre había sido muy malo con ella, que él la había hecho sufrir más que nadie en esta vida. Y cuando ella por fin se decidió a dejarlo, él le dijo que le iba a dar en donde más le dolía, o sea, en nosotros, sus hijos. Así que el día que ella estaba empacando para irse, él nos tomó a la fuerza, nos subió a su camioneta y desapareció. A mi madre se le dio demasiado duro. Ella dice que no dormía, que no comía, que ella todo el tiempo estaba pensando en dónde buscarnos. Y claro que pusieron la denuncia, pero no lograron dar con nosotros. De mi padre no se volvió a saber nada. Y cuando yo empecé a ingresar a las redes sociales me di cuenta que sí, efectivamente mi madre nunca nos había dejado de buscar. Habían fotos mías y de mi hermano por todo lado, y también de esa manera me di cuenta de lo mucho que había sufrido durante todo ese tiempo. También me di cuenta de que cuando mi padre empezó con el cuentico de que nos teníamos que cambiar de casa, había sido porque un familiar de mi madre lo había reconocido en la calle. Y cuando ya estaba a punto de escapar con nosotros, se vio acorralado y no le quedó de otra que huir solo. Para mí fue algo demasiado difícil de superar, incluso hasta el día de hoy, ya que la mentira que mi padre se inventó para poder acceder a mí fue demasiado cruel. Y de mi padre aprendí que él sí tenía razón entre tantas cosas falsas que dijo, y es que la gente sí es mala, no todos, pero sí hay muchos como él. Mi madre volvió a sonreír después de tanto tiempo, al igual que nosotros. Nosotros estábamos felices de poder retomar una vida normal, de vivir las edades que teníamos como debía de ser y no como mi padre nos estaba obligando a hacerlo. Por mi parte no lo perdono, yo por él siento odio y desprecio, y aunque él piense que salió victorioso de todo esto, no es así, ya que cuando le toque el karma hay que pesar, no quiero ni imaginarme. La vida no se queda con nada y cuando empieza a devolver la que hicimos, mejor dicho, ahí sí es cierto que nos arrepentimos, pero ya no hay vuelta atrás. Bueno amigos, esa fue la historia del día de hoy. Espero que les haya gustado y que me dejen sus opiniones en los comentarios. Recuerden que ahora también me pueden encontrar en Spotify como Liliana Bedoya, Historias de Seguidores, al igual que en mis otras redes sociales. Muchas gracias por haber llegado hasta esta parte del video. Les envío muchos besos, abrazos y apapachos donde sea que me estén viendo y nos vemos en el próximo chismecito. Se me cuidan. Bye.